Hola, mis hermanos y amigos. Bienvenidos a un programa más de su amigo Víctor Sánchez, Pregoneros del Maná. Estamos aquí en este canal de Link Community Television, en otro día más de victoria. Otro día de victoria porque Dios nos permitió que nos levantáramos de nuestros hogares y viéramos la luz del sol, que es todo de Jesucristo. Vamos a continuar la cuarta parte de los juicios de Dios. Entonces, recuérdense siempre que estamos hablando de los juicios que ya sucedieron. Entonces esto lleva otra segunda parte de los juicios que quedan por venir. Yo sé que esto es un tema muy difícil de predicar en estos tiempos, porque la gente lo que quiere es que le prediquen: ven, despierte el gigante que hay en ti, ven, acércate a Dios y vive la vida como tú la quieras, confiesa a Cristo y vive como tú quieras. Entonces, yo sé que estos son mensajes difíciles. Cuando usted habla de juicio, cuando usted habla de sometimiento, cuando usted habla de amor, cuando usted habla que tiene que practicar lo que Cristo nos dejó en la palabra, el Evangelio, por eso le dicen la puerta estrecha, porque es una puerta muy estrecha para los que han de ser salvos. Pero siempre las puertas de Dios, siempre Él nos está buscando y quiere lo mejor de nosotros. Y vamos a continuar en los juicios de Dios leyendo el versículo central de esta predicación, que se encuentra en Génesis 6, del 1 al 8. Y dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La maldad de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se allegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todos los designios del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he engendrado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Mi hermano, el gran amor de Dios por su gente, por la gente que Él creó, eso lo hizo Dios. Halló gracia en una persona solamente para no raer de la tierra. Miró el corazón de Noé. Yo le leí, en la semana pasada, yo le leí a usted las cualidades que tenía ese caballero de Dios. Era pacífico, era amoroso, era obediente, tenía la capacidad de discernir en el Espíritu Santo las cosas que nos convienen a nosotros, y al Dios ver todas esas cualidades, hoy podemos subsistir en este mundo. Pero esto no va bien, mi hermano. A mí no me agrada mucho predicar este tema, porque este es un tema que a la gente no le gusta, porque sométete, obedece, busca a Dios. Eso en el mundo lo que prevalece es: dame dinero, dame fama, cuídame mis hijos, dame una buena esposa, búscame un hijo millonario para mi hija, que también me pueda regalar a mí también mi jardín. Entonces, mi hermano, así es que anda el mundo. Fama, dinero y mujeres. Los tres elementos que han destruido el mundo.
Pero Dios, en su infinita misericordia, dice, cetro de justicia es su reino, en el Salmo 45, 6. Entonces cuando Dios dice que su trono es un trono de justicia, mi hermano, ¿qué podemos nosotros esperar de este mundo? Como va caminando este mundo, es de continuo al mal, de continuo al mal, de continuo al mal. El hombre no quiere hacer un paro y decir, Señor, he pecado contra ti y contra el cielo. Ayúdame, Señor. Ayúdame que yo pueda ver la gloria tuya, porque el propósito de estos mensajes es que el hombre vuelva su mirada a Jesús, que el hombre pare, haga un stop en su camino y pueda ver la gloria de Dios y la necesidad que tenemos todos de buscar a Dios. Entonces, Dios dice en Juan 3 que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el versículo de la Biblia más predicado y más hablado por toda la gente que conocemos la gracia de Dios y su amor y su misericordia. Entonces, cuando usted ve un Dios amoroso, un Dios que quiere compartir con usted de su amor, de su gracia, de su misericordia, y usted no lo quiere, ni te queremos a ti, le dijeron a un actor de cine que personificaba a Jesús en la cruz, le dijeron, ni te queremos a ti, ni queremos tu Dios. Mi hermano, cuando usted oye unas palabras así, solamente un actor que está escenificando la vida de Jesús, le dicen, no te vamos a dar más papeles para que tú desarrolles tu talento aquí en Hollywood. Te vamos a rechazar a ti y al Dios que tú representas en tus dramatizaciones de las películas. Entonces, cuando usted ve a un hombre que por el simple hecho de ser un hombre cristiano, con el talento para actuación, con el talento para hacer un buen trabajo, no, es que tú predicas algo que nosotros no lo queremos. Entonces, cuando usted ve este mundo que de continuo al mal, que de continuo al mal, que de continuo al mal, ¿qué nosotros podemos hacer? No hay noticias buenas. Usted ve las noticias de cualquier canal, usted ve cualquier cosa y todo es catástrofe, dolor, maldad y todas esas cosas que no le agradan a Dios. Solamente hay una cosa que va a prevalecer: las buenas noticias de Dios, su evangelio de la paz y de la reconciliación. Entonces, por eso que nosotros, mis hermanos, sacamos tiempo para predicarle al mundo que las puertas de la misericordia todavía están abiertas, que el Cristo de la gloria bajó de la cruz del Calvario y dio su vida por usted y por mí, y Él quiere que usted se reconcilie con Él. Entonces, no hay buenas noticias en el mundo secular, pero en el mundo espiritual Dios todo el tiempo tiene las puertas abiertas para que usted, de su propia mente, de su propio intelecto, usted comprenda que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es camino de muerte. La desobediencia del hombre a las cosas de Dios trae juicio. A Dios no le agrada que el hombre se haya rebelado contra Él, porque fue que lo hizo. Entonces, cuando usted ve este despilfarro que hay de oponerse a todo lo que tenga que ver con Dios, que Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces, hay un juicio muy famoso en la Biblia que le dicen la Torre de Babel. Juicio por la desobediencia del hombre. Y dice en Génesis 19, del 1 al 9, y ese entonces se hablaba solo el idioma de toda la tierra. Emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se establecieron. Y dice el versículo 3, y un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedra y asfalto
en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. ¿Usted oyó? Nos vamos a hacer un nombre, vamos a ser grandes en este mundo. Entonces eso es lo que busca el hombre, mi hermano. El hombre con un corazón de piedra, que no quiere oír la palabra de Dios. El hombre, porque el propósito de nosotros es hablarle del gran amor de Dios, ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario, cuando éramos nosotros que teníamos que pagar el precio. Pero Dios en su amor y en su misericordia nos trajo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice también en la Biblia una serie de acontecimientos que habrán de suceder antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense que le dije ahorita que estos son los juicios que ya sucedieron, pero vamos a entrar también en la fase de los que quedan por venir. Que Dios nos te agarre a ti, mi hermano. Dice que eso va a ser una cosa de espanto, fuego y destrucción. Y no va a ser un panorama bonito para esta humanidad. Que Dios pueda decir de ti lo que dijo de Noé, que halló gracia en él, que su corazón era un corazón de carne, sensible a la palabra de Dios. Cuando Noé obedeció a Dios y le dijo, usted se cree una persona, decirle a usted, ve allí, métete ahí a una barca y tú la vas a hacer de esta forma y de esta forma. Y va a comenzar a predicar 120 años diciéndole al mundo que va a venir un diluvio. Y el hombre trancó los ojos, trancó el oído y trancó el entendimiento. Y Dios tuvo que hacer lo que tenía que hacer, destruirle al mundo y salvar 8 personas. Los hijos de Noé y sus esposas fueron los únicos que se salvaron. Entonces cuando usted ve un acto tan bochornoso que el hombre no quiere mirar los caminos de Dios, el hombre no quiere reconciliarse, entonces vienen los juicios de Dios. Y los juicios de Dios son tremendos, mi hermano. Los juicios de Dios no traen cosas buenas para la humanidad, pero Cristo vino y pagó su vida para reconciliarte a ti y a mí delante de Dios. Dice Isaías 53:4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada uno se apartó de su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de su pueblo fue herido. Cuando uno lee en el Antiguo Testamento estas cosas desde antes del Señor Jesucristo venir a este mundo, ya estaba predicho de su sufrimiento. Entonces cuando Dios entrega su vida, oiga, en el Antiguo Testamento leímos ese versículo de la gloria de Dios, cómo Dios lo entregó a Él, lo entregó en propiciación de nuestra maldad, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, mi hermano. De aquí estamos hablando de los juicios de Dios que sucedieron, que no te alcancen a ti los que vienen, que tú puedas volver tu mirada a Jesús y que Él pueda sanar tu corazón, sanar tu vida y darte el entendimiento que los caminos del Señor son buenas nuevas de salvación para todo aquel que en Él cree, y el que no cree ya ha sido condenado. Que la ira de Dios no te alcance a ti, porque la ira de Dios se mostró. No hay un sitio en la Biblia donde se muestre más la ira de Dios por el pecado que trajo la cruz del Calvario. Cristo murió por tu pecado y murió por mí y por ti. Y Él quiere que tú regreses a su redil y te reconcilies con Dios. Él es
la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario y su sacrificio, lo que nos da esperanza a nosotros, esperanza de que un día veremos a nuestro Señor Jesucristo y todos nosotros lo alabaremos y glorificaremos como Él se lo merece. Y le diremos, gracias Señor por ese gran sacrificio. No lo merecíamos, pero usted lo hizo posible. Y hoy nosotros estamos aquí con el único deseo de alabar y glorificar su nombre. Dice Hebreos 2, del 9 al 18, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de su muerte, porque para que la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria perfeccionándose por aflicciones, el autor de la salvación de ellos, porque que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cristo no se avergüenza de nosotros, de decirnos hermanos, porque Cristo comprendió que en este caminar Él no se avergüenza de decirle a nosotros hermanos. Cuando nosotros comprendemos la grandeza del sacrificio hecho por Jesús en la cruz del Calvario, cuando nosotros comprendemos lo que leímos en Génesis 6 del 1 al 8, nosotros vemos la gloria de Dios en todos sus caminos. En esta semana yo estuve mirando en la televisión un programa en YouTube donde había una película que se llama una película lindísima, John Hus. Búsquela en internet, búsquela en el internet. Una película llamada John Hus. Hay otra que le dicen no me recuerdo ahora. El forajido de Dios. John Hus y el forajido de Dios. Búsquela en internet, mi hermano, para que si su fe está tambaleando, si su fe está débil, vaya a YouTube y ponga los forajidos de Dios. Vaya y búsquela y hágase acopio de esas grandes enseñanzas que tiene el Señor en esas dos películas. Si su fe está débil, el precio que hay que pagar por seguir a Jesús, el precio que pagó Jesús en la cruz del Calvario, el precio de la persecución contra los cristianos. La persecución contra los cristianos, mi hermano. Entonces, cuando usted ve eso, usted comprende que por algo la Biblia dice que este es el camino estrecho. El camino estrecho, mi hermano, la senda del mundo es una senda ancha. Es una senda ancha que dice todo el que venga entre. ¿Por qué? Porque es un camino que no tiene nada de obediencia a las cosas de Dios. El mundo y sus deseos, mi hermano, un día pasarán. El mundo y sus deseos un día dejarán de existir y vendrá a cada uno de ustedes para este mundo el juicio de Dios. El juicio de Dios del gran trono blanco no va a ser para los cristianos, no va a ser para nosotros. El juicio de Dios en el gran trono blanco fueron los que rechazaron a Jesús, porque antes de venir ese juicio vamos a ser arrebatados. Dios va a venir por su iglesia y los que queden aquí, que no hayan confesado a Jesús como su único y suficiente Salvador, dice la Biblia, horrenda expectación de juicio. Dice Romanos 8 del 1 al 2, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús, quien me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando habla
en la Biblia que Cristo nos ha librado del pecado y de la muerte, mi hermano. Es que los cristianos no pecamos, mi hermano. Es que los pecados, cuando uno habla de la muerte, Cristo no habla que dejó de existir, que dejó de moverse. La muerte, cuando Cristo habla de la muerte espiritual. Y una muerte espiritual fue lo que le pasó a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Dicen que Dios, los juicios de Dios, no hay un juicio más grande de Dios que ese fue el juicio más terrible que tuvo la humanidad en el jardín del Edén. ¿Qué hizo Dios cuando ellos desobedecieron las órdenes que le había hecho? El primer juicio que registra la Biblia fue Génesis 3, donde dice que Adán y Eva pecaron delante de Dios y desobedecieron a Dios. Ese fue el primer juicio. ¿Qué fue la paga del pecado? Fueron sacados del jardín del Edén. Usted quiere ser sacado de este mundo e irse a vivir para allá abajo donde el gusano nunca muere y es tormento, mal olor y todas esas cosas. Bueno, pero nosotros evitar ese juicio de Dios, que Dios nos deseche a nosotros delante de su presencia, tenemos que vivir acorde con lo que dice el camino para llegar al cielo, su Santa Biblia. Nosotros la tenemos todas. Todos los cristianos tenemos una Biblia para andar caminando conforme a los designios de Dios. Entonces, cuando usted ve los designios de Dios, que son el hombre es de continuo al mal que va y camina, fama, dinero, mujeres, fama, dinero, mujeres. Mi hermano, lo que está haciendo el hombre por la fama ahora, no quieren buscar de Dios. Es todo fama y dinero y mujeres. Tienen sus esposas, casados, son buen mozos, tienen de todo, pero no tienen a Cristo. Y al que no tiene a Cristo, le falta todo. Puede tener mucho dinero, puede tener mucha fama, pero el día del gran trono blanco, ese juicio que va a venir a la humanidad, no le van a decir a usted cuántos millones usted tiene, cuántas veces usted fue a la iglesia, cuántas veces usted mostró el amor de Dios. No le van a decir eso. Dios no le va a preguntar eso. Dios le va a decir, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Que el juicio que te aparten de su trono, del juicio de Dios, que va a venir un día, va a venir, mi hermano, un día, porque los juicios de Dios son de pura gracia. No es solamente amor, Dios es un Dios de amor y de misericordia, pero también es un Dios de justicia y Él condena el pecado del hombre. Entonces, cuando nosotros vemos todas estas cosas que están aconteciendo en este mundo, ¿qué nosotros podemos esperar? No podemos esperar nada bueno, mi hermano, nada. Dice Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Mi hermano, el príncipe de este mundo ahora es Satanás. Y él tiene su presidente, tiene sus dictadores y tiene los hombres que promueven esa desobediencia a las cosas de Dios. El aborto, el robo, la mentira. ¿Por qué usted se cree que Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, Dios, en todas esas cualidades que Él tiene, desecha tanto la mentira? ¿Por qué puso esa cosita que nosotros decimos, hay una mentirita blanca, hay una mentirita azul, hay una mentirita roja? Por la mentira que le dijo el enemigo a Eva en la cruz del Calvario, fue que ella fue seducida a comer de lo que Dios le había dicho, no comerás del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Dios se lo advirtió. Habían todas las frutas del mundo en el jardín del Edén, pero el enemigo, cuando se rebeló contra Dios en el cielo y fue echado en la tierra, es un hombre, es un ser poderoso y nosotros no peleamos con él, nosotros nos aferramos. Dice Santiago que resistí y el enemigo huirá de nosotros. Resistí, no hacer el mal, resistí a Jesús. Ponerse en la armadura de Dios, todas esas armaduras que tiene la palabra de Dios que nos dice que nos refugiemos en Él. Pero este mundo no quiere obedecer
los designios de Dios y su palabra. Dice en Juan 5:12, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio a su Hijo. Si usted no reconoce a Jesús, en estos días fueron una muchacha jovencita y una señora a mi casa, llamado con el nombre más terrible que puede tener una organización para usarlo: Testigo de Jehová. Y decían que Jesucristo, que ellos creen en Jesucristo, que es una fuerza, que eso es una fuerza que hay en el mundo, que para allí y para acá. No reconocen a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y me estaban invitando a ir a su iglesia. Eso me dio un dolor en el corazón cuando yo oí a esa señora diciendo que Jesucristo es una fuerza, que ellos nada más creen en el Antiguo Testamento. ¿Cuánta gente está siendo engañada por esa falsa doctrina? ¿Cuánta gente hay en este mundo que creen que a donde quieran que mientan a Jehová, todo es bien? Aquí hay doctrinas, mi hermano, que son doctrinas dañinas para la fe de usted. La fe, la religión del mundo es Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesucristo forma tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Y al usted no reconocer uno, deja de reconocer los otros y se constituye en una falsa doctrina, la doctrina de los solo Cristo. Es otra falsedad del mundo. Los mormones, otra falsedad del mundo. Pero el mundo se cree que donde quieran que haya una persona que dice Jehová, que dice Jehová, que dice Jehová, la gente se deja engañar, porque hay un espíritu de engaño en este mundo que quiere usted engañarlo. Quiere decirle que esa es la verdadera religión. Y la verdadera religión, mírela aquí, se llama Jesús. Y Él está dispuesto a que usted no pase este sacrificio porque Él murió por usted y por mí. Pero usted tiene que confesarlo a Él como su único y suficiente Salvador. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Estaremos aquí en el quinto mensaje de los juicios de Dios. Que no te alcance, mi hermano, porque Él está dispuesto a salvarte si tú quieres. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Nos vemos en el próximo programa.